Frontera Rock. Buenas noches, amigos de Frontera Rock. Gracias por escucharnos el día de hoy, como cada lunes de 7 a 8 de la noche en su programa con lo mejor del rock en español de todos los tiempos a través del 89.7 de FM Radio UANL. Gracias de nuevo por acompañarnos. Y el día de hoy estamos empezando con un muy buen tema musical que nos trae nuestra invitada el día de hoy, una invitada de lujo, una invitada que pues aquí está en la cabina, nos hizo el honor de visitarnos el día de hoy. Estamos con Toti y Willy. Toti, muchas gracias por venir, bienvenida a Frontera Rock. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Gracias a ti por la invitación, qué chido, y saludos a todos los que nos están escuchando. Toti, pues bienvenida. Acabamos de abrir con un tema, ahorita platicamos un poquito más de ese tema que inició el programa del día de hoy, pero platícanos, pues, obviamente mucha raza te va a recordar por tu niñez, por esa carrera, cuando iniciaste tu carrera más bien, con aquella pues icónica banda de niños llamada Microchips junto con tus hermanos, pero pues has hecho varios proyectos, has estado trabajando desde esa época, o sea, empezaste a trabajar muy chavita. Yo creo que vas a poder hacerlo de la modalidad 40. No te creas. Que ya está de moda ahora lo de las jubilaciones, ¿no? Pero cuando empiezas a trabajar más chavo, ves, hay más oportunidad. Digo, eres bastante joven, pero bueno. ¿A qué edad empezaste, Toti? Ahorita nos platicas un poquito el origen, pero ¿a qué edad empezaste profesionalmente, por así decirlo, a trabajar en la música? Cuando grabamos el disco de Microchips, yo tenía 8 años y ya cuando salió la banda tenía 9 años. Ok. Sí, pero sí estaba muy chiquita. Sí, estaba muy chiquita. Fíjate sí. Que mi hija, la más chica, tiene 8 años, entonces ahí pues más o menos a esa ¿Tiene edad, 8? Tiene 8, wow. La más chica. Entonces pues me la imagino ahí de gira y sí se me hace raro. Sí. No, sí, no fue fácil. Y digo, mi papá estaba con nosotros y eso obviamente tuvo muchas ventajas, pero sí, para un niño sí está muy cañón. Sí, es diferente, es un ambiente. Digo, no que esté mal, pero es un ambiente pues que requiere muchas cosas y requiere ser profesional a muy corta edad, ¿no? Sí, y responsabilizarte de cosas desde muy chavito que, o sea, sí no es tan fácil. Creo que requeriría como de un acompañamiento en muchas otras áreas para poder como entender y digerir y luego adaptarte al mundo como funciona, sí, porque realmente es vivir una historia completamente distinta a como se vive pues en lo cotidiano, ¿no? Sí, claro. en todo mundo. Sí, digo, no que sea anormal, pero sí un niño con su vida regular, vaya no de la creas escuela. Ir eso, pero sí. No, es la neta, o sea, sí. Digo, sale de lo común, vaya. Completamente. No digamos la normal, pero sí sale de lo común. Siempre he dicho que nunca fui una niña normal, entonces no importa. Como la de la familia Peluche, ¿no? Sí. Oye, Toti, pero bueno, yéndonos un poquito atrás, tu papá también era aficionado a la música, ¿verdad? Ajá, era músico, mi papá. Era músico, aficionado a la música, también le inteligía toda la cuestión medio de la producción, también se involucraba en ese tipo de cosas. Cuando tú empezaste a ser consciente de que había música en tu casa, ¿qué era lo que oías? O sea, ¿qué fue lo que te atrapó, por así decirlo? ¿Qué música escuchaban en tu casa, tu papá, tu mamá? Que cuando empezaste a ser consciente te atrapó algo así que tú digas, me acuerdo que esto me llamó la atención. Sabes que mi papá, o sea, de las bandas la verdad no tengo, o sea, no me acuerdo bien. Mi mamá me acuerdo que le gustaba tipo Elton John y así, pero de mi papá, yo me acuerdo de mi papá como tocando el piano. Yeah. Pero no me acuerdo exactamente qué rolas estaba tocando. Y me acuerdo mucho tocando y cantando y cómo interpretaba a mi papá. Eso me movía demasiado. Y como que todo lo que o sea, bueno, obviamente yo me estaba proyectando, pero lo que veía en mi papá era lo que decía, wow. Y era más bien como esa manera suya de interpretar y de sentir de sentir lo que estaba haciendo. Yeah. Eso fue lo que yo creo que a mí me
pues me conectó mucho más con la música, pero así como que bandas y así no me acuerdo, pero también como mi papá promovió mucho todo el tema del arte y la cultura en Torreón, pues nos llevaba desde muy chavitos a ver como grandes producciones y estábamos detrás de, porque veíamos, o sea, los montajes y luego ya Ensayos. los ensayos y todo eso, y obviamente ya después los shows. Y también mi papá, quien de hecho fue parte de un grupo que era un cuarteto de jazz que se llamaban Los Cuatro, y me tocó desde muy chavita ir a verlo tocar. Allá en Torreón. No, aquí en Monterrey, Monterrey. se llamaban Los Cuatro. Ok. Y mi papá era el baterista Va. y en algunas rolas también cantaba. Y me fascinaba verlo, o sea, pero era más como el cómo tocaba, el cómo lo disfrutaba. Esa parte era lo que a mí más yo creo que me hizo conectar con esto y con él, ¿no? Ya. Ujú. Entonces, pues, en una familia llena de música, Sí. porque pues el jazz es una música también muy absorbente para los que la practican. Entonces, pues yo me imagino que también tu papá se pasaba muchas horas, pues practicando, valga la redundancia, ya que el jazz requiere de práctica, Sí. requiere de mucha entrega, es exigente. Y pues me imagino que también tus hermanos, de igual manera que tú, aunque ellos son más grandes que tú, ¿verdad? Sí, yo soy la tercera. Ok. El mayor, Javier, él es tecladista y Ujú. canta. Y Daniel siempre, pues, su instrumento principal fue la batería y la percusión. Ujú. Y luego estoy yo y luego tengo otra hermana, Barbie, que de hecho también tiene una voz súper bonita, pero ella estuvo en una banda con nosotros después de Microchips y luego ella ya como que no quiso Seguir. seguirle nada de la música. Pero sí, pues prácticamente todos conectamos desde con la esa- música, desde que estábamos en el vientre de mi madre, yo creo. De alguna u otra forma, ¿no? Sí. Yo creo que siempre fue así. Y pues bueno, entran tú y tus hermanos a este proyecto de Microchips. ¿Cómo se da esta oportunidad de hacer esa banda? ¿Cómo surge para que los invitan? ¿O cómo es esta parte en la que pues ya ustedes empiezan, como te decía ahorita, a inmiscuirse de una manera profesional Ujú. ya en la música? Mira, mi papá en sus tiempos de juventud grabó 2 discos, o sea, estuvo con Los Cuatro que te platicaba, Ya. pero él también tuvo un proyecto de solista, y ahí en ese proyecto de solista conoció a don Luis de Llano Palmer. Claro. Entonces, que era el papá de Luis de Llano Macedo, que Sí, luego sí, fue sí. el productor un productor muy importante en Televisa en aquellas épocas, estamos hablando de los 80s, hace un chorro. Y entonces, ahí fue donde, bueno, mis hermanos, Javier y Daniel, tenían una banda en Torreón que se llamaba Explosion. Ok. Y ahí estaba también, había un bajista que se llamaba Sergio Robles y también estaba Ricardo Villa, que luego fue el guitarrista de Microchips. Sí. Y ellos estaban ensayando y como que yo creo que fueron momentos en que se alinearon muchas cosas. En esas épocas mi papá era muy amigo del papá de Jay de la Cueva. Ok. Y mi papá invitó a Javier de la Cueva en unas vacaciones de Semana Santa a Torreón, literal de rol, ¿no? Y pues llegó con el Jay y mis hermanos estaban ensayando y pues ahí Jay se dio cuenta que también tocaban, entonces como que se integraron y a los dos se les ocurrió como pues llevarlos a Ciudad de México Hacer algo. y hacer algo, o sea, como, oye, pues eran pues chavitos muy talentosos, yo no estaba en la ecuación en ese Todavía. momento. Y pues decidieron llevarlos, presentaron el proyecto o sea, don Luis de Llano Palmer los conectó con Luis de Llano Macedo, le presentaron el proyecto, obviamente, pues fue, o sea, enloquecieron porque era un grupo de chavitos que Sí. tocaban y que eran súper talentosos. Y haz de cuenta que en ese inter empezaron a grabar y luego ya, mientras estaban, no sé cuánto tiempo habrá pasado, pero y luego ya a mí en una de las vueltas que me di con ellos a Ciudad de México, me invitaron a conocer Televisa y todo ese rollo. Y a Luis de Llano en ese momento, en ese viaje, que digo, coincidió, pero no hay coincidencias, creo. Y Luis se le ocurrió que estaría padre que entrara una niña a la banda. Ya. Y Daniel, mi hermano, dijo que pues yo también cantaba y como que le hacía todo este rollo.
y me mandaron a hablar y me preguntaron si quería ser parte de la banda y dije que sí, o sea, sí empecé, pero realmente pues fui como la cerecita del pastel, ¿no? Ya. O sea, lo último, porque el disco ya lo habían empezado a grabar, yo realmente no me acuerdo cuántas rolas ya llevarían, pero ya luego ya fue cuando me dijeron pues que tenía que cantar una rola y ahí fue cuando pues Entraste. le entré con todo el rollo a la música. Fíjate qué interesante, Toti, todo esto que platicas y cómo, como dices tú, se alineó todo para que Sí. fuera esto. Y también pues era un proyecto muy interesante, ¿no? Déjame decirte que el público, yo que vi a Microchips de niño también, que más o menos somos contemporáneos, Ujú. pues de repente muchos no creíamos que tocaran, Sí. ¿verdad? Yo creo que hubo ahí, incluso yo creo, leyendas urbanas que era muy común en los 80s porque no había la información que hay ahora en todos lados, ¿verdad? Pero sí de repente, si tocarán, no tocarán, si tocan, no tocan, hasta que ya hicieron las giras y empezaron a tocar en vivo. Porque tú sabes que en la televisión siempre se hacía playback. Era Sí, muy aparte en esas raro, épocas muy era raro. rarísimo que Tocaran en se vivo. tocara en vivo. Y sí, efectivamente, eso que comentas es algo que yo creo que nos acompañó por años y tiempo. es fecha que como que nos cuesta deslindarnos un poco, que la gente más bien nos separe de... Porque todo el mundo comentó por años y es fecha que de repente me encuentro un comentario en las redes, o sea, de que hay un producto de Televisa, ¿no? Sí. Y el producto plástico. Y quitarnos eso, o sea, ha sido como, pues, Sí, ha sido complicado. bastante fuerte. Deja tú, Ujú. o sea, digo complicado y fuerte, porque sí, en aquellas épocas la gente, y digo, y todavía creo, como que no creen que realmente existía el talento, Sí, sí, sí. o que había chavitos que realmente podían tocar. Digo, también está el otro lado, de gente que, como tú lo mencionas, que se mega inspiró y que después se hicieron músicos, Sí, ¿no? sí, Por sí. haber visto Por unos haber chavitos que realmente claro. tocaban. Pero Claro. sí, Sí, porque también eso fue, oye, pues si ellos pueden, yo también puedo. Oye, exacto. tienen 7, 8 años, tienen 10 años, tienen lo que tuvieran. Era como que, oye, yo también lo puedo hacer. Entonces, Ujú. también fue la inspiración de muchos para poder empezar a tomar un instrumento, ¿no? Digo, yo lo manejaba como que eran leyendas urbanas. A mí me tocó luego ya escuchar en vivo en alguna ocasión a Microchips y dije, bueno, pues sí, o sea, sí tocan. Aquí en Monterrey. No, aquí no. ¿En dónde te tocó? En una de sus muchas giras Ok, por ahí en ok. Sonora, Sinaloa y toda Ok. aquella parte, porque recorrieron, que era lo que ahorita te iba a decir, Ujú. fue muy rápido el ascenso de Microchips, fue muy rápido, fue meteórico, rápidamente grabaron el segundo disco, hicieron giras por un montón de lugares, o sea, prácticamente cubrieron toda la República Mexicana. Sí, fue extremadamente rápido el trancazo que dio la banda. Y recorrieron, te digo, yo me acuerdo de que recorrieron toda la República Mexicana, si no Sí. es que prácticamente una o dos ciudades por estado las visitaron, por lo menos una vez, Sí. si no es que dos. Entonces, fue un éxito muy, muy importante el que tuvo Microchips. Y ahorita, pues también, como mencionabas, es difícil a veces que la gente te desligue de muchos aspectos de esa época. Y me imagino que también pasa que te desliguen de esa niña, ¿no? De esa niña Toti Cañón. que cantaba la de Angelo. Y pues ahorita tú ya eres una mujer, tú ya eres un artista que ha explorado y ha trascendido y ha tenido un trayecto musical, una madurez también musical, no porque no la tuvieras en aquel entonces, sino como cualquier No, pero es persona, cualquier naturaleza, músico, claro. ¿no? Ujú. Pues ir transitando a hacer otros proyectos. Y ahorita acabamos de escuchar un tema muy interesante tuyo, que ahorita nos platicas de estos temas que vamos a escuchar el día de hoy en Frontera Rock. Pero sí, obviamente que es a veces muy complejo que la gente pues diga, oye, es que pues Toti ya no es niña. O sea, sobre todo nuestras generaciones, ¿no? O sea, la generación que te conocimos de niña, que pues muchos éramos niños en aquella época, igual que tú, entonces, o un poquito más grandes o lo que fuera, pero te ubicamos en esa época. Le pasa a muchos. Te hablaba ahorita fuera del aire que mi buen amigo Ricky Luis también le pasa, ¿no? De aquel chavo del mismo pantalón, pues también desligarlo de esa época, los Timbiriches, a Parchís, ahorita Tino ahí anda cantando, va a venir próximamente, va por aquí, la ficha roja, y pues
le seguimos diciendo la ficha roja, ¿no? Sí. A Tino, ¿no? O es Tino Parchís. O sea, es complicado a veces que el público te vaya desligando, ¿no? De esa época. Porque Sí. fue mucho éxito también. Yo creo que también tiene que ver eso. No, y está cañón, fíjate, yo creo que tiene que ver eso y tiene que ver también, digo que a mí se me hace algo fuerte, pero el querer seguir en un momento de nuestra vida que a lo mejor nos generó muchas cosas buenas, o que a lo mejor la banda de Microchips para mucha gente en ese momento, y te lo digo porque me lo han escrito, que gente que vivió en algún momento algo complicado en su vida era como su escape, entonces les gusta regresar a ese lugar. Sí. Y obviamente en consecuencia a ti te dejan en ese lugar. Y eso sí para mí ha sido todo un tema, o sea, porque hay mucha gente que me escribe de que, o sea, sí, pero ya no tiene la dulzura que tenía cuando era una niña. O por qué no sigue, o están los dos lados, ¿no? La gente que dice, se quedó en su éxito de Angelo y no ha hecho, y no, como que ahí se quedaba, no sé. Y hay otra gente que dice, es que ¿por qué no sigue cantando Angelo con esa dulzura? ¿Por qué no vuelve a hacer la versión de Angelo? Pues porque obviamente ya no estoy ahí, no soy eso. Sí, sí, sí. Pero sí está muy cañón, porque la gente quiere seguirte viendo ahí, y como te comento, puede ser por una cosa o por la otra, pero pues ya no estamos ahí nadie. Y la vida se trata de transformarnos y de Sí. evolucionar y de ir creciendo, y pues es a lo que yo pues he ido haciendo conmigo, ¿no? Y con mi proyecto y con mi música y con mi vida como ser humano y como mujer. Es que yo creo que pues muchos que vivimos la niñez y la adolescencia en los 80s, pues como era una época donde no te preocupaba nada porque eras niña o adolescente, Sí. no tenías problemas ni con el SAT, ni tenías problemas de pagar la luz, ni nada de eso, pues obviamente que son lugares felices, ¿no? Ujú. Entonces, pues sí, pero te digo, yo creo que le pasa a muchos artistas, pues no sé, a Belinda le pasó también, o Ujú. sea, al mismo Cristian Castro, ¿no? Que todavía le querían que tocara el Gallito Feliz, o sea, ese tipo de cosas como que siempre pues se quedan, también a veces es incluso cariño del público Sí. que te recuerda de esa manera, pero sí obviamente que tú pues tienes unos proyectos, porque incluso después de Microchip pues tus hermanos y tú hacen otra banda, Ujú. ¿verdad? Otra banda pues también un poquito más potente, por así decirlo. Ujú. No porque Microchips no lo fuera. Microchips era una banda de rock. Yo siempre Sí, lo era ubiqué. rock pop, ajá. Sí, era rock pop, Sí. pero yo siempre lo ubiqué en rock. Incluso de aquí, pues el programa es de rock en español, yo he puesto a Microchip Qué porque, chido. siento que es rock también, ¿no? O sea, yo nunca los he desligado de ahí. Entonces, la banda que hacen después se llamaba, ahorita se me fue el Rock nombre, Kids. Rock Kids. Ujú. Pues también era una banda de rock. ¿Cuánto duró esta banda de Rock Kids? Híjole, los años, la neta, soy malísima, pero fueron 2 discos. 2 discos, Sí. ok. Sí, pero fue casi luego que es que bueno, es que iba a decir que nos salimos de Microchips, pero la historia real es que nos sacaron de la banda. Nos salieron. Nos salieron. Pero es que está muy chistoso porque yo de esto me enteré fue creo que en el 2019. Okay, hace poco, O sea, hace 5 años. 5 años. Entonces era como, a ver, ¿qué pedo? O sea, porque yo hasta ahorita tú me ya estoy no enterando de sabías, esta ¿no? situación. Y total, Rock Kids fue como una respuesta de mi señor padre a esa acción que había tomado Televisa con nosotros, ¿no? Entonces, pero fue, pues yo creo que habrá sido en el 91 Sí, más o menos. o por ahí más o menos, y ponle del 91 al 90 y no sé si 3 o 4. O sea, fue muy rápido. Sí, sí, sí. Pero ahí fue cuando fue la banda de Rock Kids. Y ya posteriormente, pues tú, se disuelve también Rock Kids. ¿Tú qué hiciste en ese inter cuando se disuelve esa banda, musicalmente hablando? ¿Qué pensaste o qué dijiste? Me voy a retirar un rato, descanso. ¿Cuál fue tu Bueno, tu idea musicalmente ahí? realmente es que fue en una etapa, yo creo que unos 14 años, más o menos. La mera adolescencia. Ajá, entonces, y pasaron muchas cosas alrededor en esos momentos en la vida. Entonces, realmente yo quería como seguir en la música, pero había muchas cosas alrededor
Y yo eventualmente lo que quería era irme o sea, regresarme a la Ciudad de México para seguir yo con mis proyectos, Sí. para seguir cantando, o sea, era como que yo quería seguir en eso. Ok. Y me tuve que quedar en Torreón un rato y hasta los 18 fue cuando volví o sea, me fui a la Ciudad de México y realmente ahí empecé como a hacer una que otra cosa que la verdad estaba realmente en mi construcción ahora yo como pues Toti sin mi familia buscando hacer algo y pues no tenía realmente ni idea de cómo lo podía hacer ni qué quería hacer y fue como un momento de construir esa parte, ¿no? Y realmente yo creo que ya fue hasta, híjole, es que los años, yo creo 2003, 2004 en que empecé ya a hacer mi proyecto como solista. En ese inter canté en bares muchos años, que me sirvió muchísimo, porque sí. todo eso realmente fue lo que aprendí cómo funcionaba para todo mundo la música. Entonces, o sea, como que vi un lado completamente diferente en el que yo había crecido, claro, ¿no? Entonces, todo eso me sirvió para como empezar a entender, empezar a tomar mis gustos propios, porque al final del día, pues vienes influenciado por mil cosas. Sí. Entonces ahí todo ese proceso me ayudó y en el 2003-2004 fue cuando ya empecé con la preproducción de mi primer disco como solista. Ok. O sea, la construcción, por así, lo voy a llamar de esa manera, sí, a lo mejor me equivoco, pero la construcción de Toti Willy, o sea, del artista Toti Willy ya sola, ya duró un buen tiempo. Mucho. Duró un buen tiempo. Y tú tuviste que picar piedra porque en los bares, ¿verdad? Sí. Hay que, no, fue todo un proceso. O sea, fue todo un proceso. El hueso aparte, que le llaman aquí, ¿no? Sí, pero fíjate que ese concepto del hueso, mucha gente lo tiene como, Y la verdad nosotros éramos, y hay muchas bandas que lo tomábamos súper en serio. Sí. Y ensayábamos, pues, o sea, y sacábamos las rolas con todos los detalles y con todas las voces las montábamos súper chidas. Tuve la fortuna de estar en muy buenas bandas de covers. Pero sí, realmente, o sea, fue como la construcción de Toti musicalmente, pero también era la construcción, o sea, sí empecé con la construcción de Toti en la música y después me di cuenta que tenía que construirme yo y reconstruirme yo como persona para poder ir como entendiendo más y sacando lo que realmente era yo y plasmarlo ya después en la música. ¿Sí me explico? Sí. O sea, fue todo un procesito, pero fue gradual y pues fue poco a poco irme dando cuenta de eso. ¿Tampoco sentías prisa o sí sentías prisa como de que tengo que sacar ya algo, no, tengo sí, que hacer un tiempo sí tuve mucha prisa, sí. Pero a la vez me sentía presionada y era como, pues era un rush pero mío realmente, de querer ya resolver y hacer. Aparte yo soy muy intensa, entonces sí, era como yo misma me presionaba, pero a la vez, pues luego era como, ¿de qué te estás presionando? O sea, tienes que entender muchas cosas para poder como ir resolviendo e ir encontrando realmente digo, ahorita se dice fácil, ¿no? Pero fueron muchas cosas las que ocurrieron alrededor como para encontrar qué quieres hacer, qué sonido quieres tener, encontrar mi voz realmente. Sí. Porque incluso eso, o sea... Sí, porque habías transitado también de la voz de la niña, ¿verdad? A la voz de una mujer, o sea, que también, pues ya no, volvemos a lo mismo, ya no puedes cantar Ángelo como la cantabas, ¿sí? Hace muchos años, porque... pues no tienes esa voz, ¿no? O sea, ahorita a lo mejor una niña pudiera cantarla como tú la cantabas ahorita, porque pues es una voz de niña, ¿verdad? Entonces, tienes muy buenas bases, obviamente, y tienes todo eso, pero sí tenías que, pues primero resolver lo personal, ¿verdad? Ser tú, ser como persona, y luego ya empezar a construir, pues no quisiera decir yo un personaje, pero sí ya a la Toti, pues artista, ¿no? A la Toti que iba allá pues establecerse como alguien que iba a hacer su propia música, su propia voz, como bien lo decías. Toti, pues si te parece bien, vamos a más música para que la gente también de Frontera Rock pueda seguir disfrutando lo que tú has hecho. Gracias. Lo que abrimos ahorita fue Qué lástima que no eres tú. Es un tema de lo más reciente,
Sí, está esa ahí. rola salió en el 2019, Ok. tantito antes de la De la pandemia. Ajá. Ok, y esta rola, platícanos un poquito de ella, pues tú hiciste la letra, la música también, ¿cómo trabajaste con esta rola? Viene dentro de un EP, Sí. para que la raza ahí también ahorita que vayan a buscar tu música en streaming y todo, pues la puedan ir ubicando. Sí, esta rola realmente yo soy involucrada en mis proyectos pues en muchas áreas. Y en esta rola yo traía como, sentía que el sonido que yo estaba buscando para Toti Willy, que de hecho en este EP fue donde ya me agregué el Willy, porque siempre era Toti nada Ujú. más. eh, Como que es lo que he hecho me gusta, pero sentía que le faltaba como más fuerza. Ok. Y hace muchos años un buen amigo que era mi vecino, Roy Cerda, Ah, cómo no. me había dicho que un Gran día él músico. me quería, sí, es gran, yo a Roy lo admiro muy cañón. Y él hace muchos años me había dicho de que yo un día éramos vecinos. Y me decía, vecina, un día yo te voy a producir. Y yo, sí, vecino, sí, vecino. Y total, cuando ya quise hacer este nuevo EP que me llevó bastante tiempo, dije, ¿con quién quiero trabajar? O sea, ¿quién creo que le va a dar el sonido que yo quiero? Y me acordé de ese momento que Roy me había dicho, vecina, un día yo te quiero producir. Dije, ahora es cuando, porque a Roy Ok. lo admiro cañón. Es súper mega profesional Sí, muy y talentoso. tiene demasiado conocimiento en la música. O sea, para mí está muy cañón. Entonces le hablé y le dije, vecino, ¿qué onda? ¿Te acuerdas cuando me dijiste que me querías producir, que un día me ibas a producir? Le dije, pues, ¿qué onda? ¿Lo Ah, es hacemos la hora. ahora? Ajá. Me dijo, claro que sí. Y también quise trabajar con Charlie Castro, Ok. de Jumbo, el bajista Sí, sí, de Jumbo. Porque Charlie, con él escribí las rolas que hice en Polaroids, Ok. con él y con Bruno Bresa, otro muy buen amigo que Sí, quiero sí, sí. muchísimo. Y quise compartir este nuevo proyecto como me imagino cosas y se me ocurren como combinaciones de personas que pueden lograr Ya. algo muy fregón. Y pensé en que Charlie y Roy iban a hacer una combinación medio, o sea, como que a ver dónde los empatamos, pero creí que podía ser un muy buen trabajo. Sí. Y los invité a colaborar y los dos dijeron que sí. Y la verdad, era un EP que se llama Soy Humano, pero de hecho hay 2 rolas que no he sacado, Ok. que son parte de De este ese EP. EP. Ajá. Y nada más salieron 2, que es una, Qué lástima que no eres tú, que mucha gente me dice, piensa que la rola de Qué lástima que no eres tú, creen que es como la típica rola de que que te lástima que no enamoraste de fue, de que te alguien. enamoraste de alguien y esa persona no fue Ya. la persona. Y no, para mí es Qué lástima que no eres tú un ser auténtico, Ok. de realmente ser tú. Como O de ser sea, tú mismo. sé vaya. tú mismo, de esa parte de que mucha gente por miedos no se atreve Sí, y sí, sí. prefiere como desviarse de las cosas que realmente quiere o le mueven por ese miedo a no ser tú, a no enfrentarte a esa vulnerabilidad Órale. que tienes como ser humano. Entonces va por ahí y mucha gente cree que va Sí, por el otro sí, sí, lado. sí. Como que este nuevo EP me quise clavar más en esa parte. Es más Ya- bueno, no introspectiva Sí. porque no necesariamente habla de ti, pero pues sí pues del análisis de alguna otra persona. Pero al final también estás hablando de ti, o Sí, sea, sí. porque A todos nos da miedo ser nosotros sí, mismos de repente, exacto. ¿no? Y aventarte a esa vulnerabilidad, ¿no? Pero sí, este EP, que por eso se llama Soy Humano, o sea, de querer conectar contigo y con todos esos miedos y pues va de eso, ¿no? Y lo trabajé, te digo, con Roy, hicimos un equipo que me encantó, que de hecho el otro día platicamos y estábamos hablando o sea, viendo si volvemos a juntarnos para hacer un nuevo material. Sí me gustaría volver a trabajar con él porque Ok. amo el resultado de este EP, ¿no? Que ya eventualmente lo escucharán completo. Y ya, las otras 2 rolas ya están, pero no las he sacado por cosas. Luego nos dices y nos Sí. mandas una aquí para programar Claro en que Frontera sí. Rock. Y bueno, lo que vamos a escuchar a continuación, Toti, va a ser un tema que se llama Silencio, Ajá. que también está ahí, ¿no? En ese, Sí. en ese EP, ¿no? Ajá, está. Sí. Silencio es pues mi rola favorita de este disco. Ok. Trata temas muy personales y
y es una gran rola que siempre yo he estado como en la... queriendo conectar con gente que realmente quiera conectar profundamente. Ya. Entonces, y también habla un poquito del cómo me gustaría que fuéramos más empáticos y considerarnos unos a otros por el tema de que nunca sabemos qué está viviendo la otra persona, Sí, ¿no? sí. Entonces, Silencio habla mucho de esto, o sea, y también habla un poquito digo, hay ciertas frases de cómo ciertas memorias pueden venir a tu vida, cosas que hayas vivido por un pequeño detalle y que nos pasa todo el tiempo, ¿no? O sea, puede ser una situación, la voz de alguien, un sonido o algo que te va a traer un recuerdo, que puede ser un recuerdo de miedo o puede ser un recuerdo positivo, ¿no? Pero Silencio va mucho de esto y de cómo ocultamos tantas cosas en las familias y en nosotros como seres humanos con tal de no afrontar un poco las cosas de la vida y no trabajar en nosotros mismos. Entonces, te digo, sí. Muy, sí. muy intensa la Muy, rola. ajá. O sea, Este EP sí me quise ir como cañón, o sea, hacia adentro y a soltar y sacar mucho de lo que yo padre. quería sacar. Qué padre, qué padre. Y pues bueno, amigos, vamos a precisamente escuchar este tema de Silencio de nuestra invitada del día de hoy, de Toti Willy. Esto es Silencio de Toti Willy aquí en Frontera Rock a través de Radio UANL. Bien, amigos, regresamos con más de este programa especial que estamos teniendo el día de hoy con nuestra invitada de lujo, Toti Willy, una de las mujeres, de las voces más importantes también, pues de la época de los 80s, pero también actualmente con muchos de sus proyectos. Ya nos ha estado platicando un poco de la niñez, del proceso que ha ido teniendo, y nos quedamos por ahí ahorita pues en la época en la que iniciaste con tu primer álbum y todo, Toti. Y pues bueno, también para continuar un poquito ese proceso que hablabas ahorita, pues de madurez personal, de madurez artística, te llevó a grabar el primer disco. ¿Lo grabaste en la Ciudad de México? Ese primer disco, ese primer material. No, el primer material me fui a California. A California. Sí, okay. Porque el que produjo el primer material fue Daniel, mi hermano. Okay. Y él vivía en Los Ángeles, California. Bueno, vive, pero como él estaba allá, decidimos hacerlo todo allá. Iba a ser más fácil y Daniel tenía muchos contactos por allá, entonces por eso tomamos la decisión de hacerlo allá. Ok. ¿Él sigue en todo el ambiente de la música o sigue así como más o menos o por qué pudo pues ayudarte a trabajar en él? Es que en esas épocas Daniel se fue a California a estudiar, de hecho, batería y percusión. Okay. Entonces, pues conoció a muchísima gente allá. Músicos. Sí. Muchos músicos. Y por esa razón me dijo... ¿Estuvo en esta universidad muy famosa de música o no? Él estuvo en Lama. En Lama. Okay. En Lama. Y también es muy importante. sí, es importante. Y ahí se conectó con mucha gente y pues por eso tomamos esa decisión. Pero fue como en diferentes tiempos, ¿no? O sea... te digo, lo grabamos, empezamos 2003, 2004 y salió hasta el 2007. Okay. Entonces nos llevó, o sea, iba y venía porque yo en esas épocas cantaba en bares, entonces era como de lunes a jueves. Bueno, yo casi siempre volaba el domingo, después de cantar en los bares, me iba a Los Ángeles y me regresaba el jueves a Monterrey a volver a trabajar, porque pues al final del día... con eso pagaba todo lo que estábamos haciendo. Digo, Daniel también le invirtió y le metió lana al proyecto, pero entre los dos estábamos haciendo todo. Entonces no era como que me podía ir 3 meses con madre allá a vivir la vida, ¿no? No, tenía que estar yendo y viniendo. Como cuando te patrocinaban aquellas disqueras, ¿no? Sí, a mí que me tocó vivir la otra historia. Así, sí, la vida da 1000 vueltas, chavos, así que hay que hacer las cosas de buena manera y todo, porque créanme que si alguien sabe que la vida da 1000 vueltas, soy una de ellas.
Sí, a veces estás arriba y a veces abajo y a veces Sí. en medio y a veces subiendo y a veces bajando, ¿no? O No, sea, y lo padre, lo que me ha enseñado la vida también es como a disfrutar los procesos, sí, ¿no? sí, sí. Que al final del día es lo que te da demasiadas recompensas, o sea, de poder disfrutar cada partecita y también tú ir como buscando la manera de crecer y de irte transformando, que es parte de lo que ha sido como mi prioridad en la vida. Ok. Ujú. Oye, Toti, y cuando te estableces aquí en Monterrey, porque pues eres de Torreón, te fuiste un tiempo a Ciudad de México Ujú. y te vienes acá a Monterrey, pues anduviste, me imagino, en la época del famoso barrio antiguo, en los bares de allá, Ujú. ¿verdad? ¿Cómo fue esa experiencia también de estar trabajando? Digo, ya ahorita hablabas de cómo era la cuestión de los bares, pero pues también ir combinando un poquito esa vida con tu vida diaria, con tu vida de grabación. ¿Cómo fue esa etapa en la que ibas y venías a Los Ángeles y trabajabas y también pues tenías que encargarte, no sé, de tu depa o lo que fuera? O sea, Sí. Pues siempre he hecho todo eso. Ok. O sea, ha sido como parte de mí, de ser Toti. Era padre. O sea, realmente lo disfrutaba muchísimo. Me encantaba. Sí, efectivamente, pues yo me independicé a los 18 y todos estos años pues ha sido así, ¿no? Como ir mezclando esa parte artística, el seguir trabajando en algunas cosas para poder seguir haciendo lo que me gusta, pero también había una parte en que no quería como estar tan expuesta, entonces el ir viendo qué es lo que más disfrutas, Ujú. tipo todo eso, es lo que más me ha interesado y me ha gustado, pero era muy padre, o sea, realmente era llegar, hacer mis maletas, terminaba de cantar cuando cantaba en bares. Digo, eran épocas que ahorita ya ni se usan los antros con música en vivo y era padrísimo. Sí. Y fue el boom del barrio antiguo El en famoso esos reloj y momentos. todo De hecho, aquello. empecé en el reloj. En el primer lugar al que yo Ya llegué no fue existe. al reloj, porque Daniel, mi hermano, tocaba ahí. Ok. Entonces, él estaba en una banda que se llamaba La Tribu, que estaba Sí, súper chida. cómo no. Y andaban buscando en otra banda primero, cuando recién me vine a Monterrey, era otra banda, que estaban buscando una vocalista. Me habló literal un miércoles y él me dijo, tienes que ir ahorita porque te tienes que venir mañana a Monterrey. Y yo, ok, pues va, y me vine a Monterrey. Y estuve, ponle 2 meses con esa banda, que ahorita no me acuerdo cómo se llamaba, pero luego ya después de eso se abrió el espacio en La Tribu y entré Ahí yo. entraste. Ahí empecé en el reloj y luego canté en el barrio. Estuve como Vaya. 3 años en el barrio y luego ya me fui más canté en Saltillo, canté en Chihuahua, como me contrataban por temporadas en diferentes lugares. Ok. También en Nuevo Laredo, en Reynosa, en McAllen. Y casi, o sea, 15 años estuve en bares casi siempre era de miércoles a domingo. Sin parar 15 años. O sea, tuve la fortuna de que me iba muy bien y que en cuanto alguien se enteraba de alguno de los bares que iba a tener un día, tipo si tal lugar donde yo trabajaba no iba a abrir el miércoles, ya me estaban hablando de algún lugar para que me fuera a trabajar ahí. Qué padre. Entonces tuve la mega fortuna porque pues mucha gente no le tocaba de esa manera, ¿no? Sí. Andaban buscando pues dónde. Y yo la verdad en esos 15 años estoy súper agradecida porque nunca me faltó chamba y me encantaba. Sí, empezaba a las 12 de la noche, terminaba a 4:30 de la mañana y me dormía casi a las 6:30 porque pues de aquí a que llegaba a mi casa Sí, no sí, me sí. gustaba dormirme con el apeste a cigarro, entonces me bañaba y tenía todo siempre he Tu sido de ritual. hacer mis rituales y me levantaba al día siguiente a hacer ejercicio. Ponle como a las 11 de la mañana, me gustaba, corría 10 kilómetros diarios, entrenaba box, iba a pilates, o sea, hacía muchas cosas, como me gustaba mucho también estar bien, estar en forma y aparte por condición y todo, Ya. porque eran 3 sets, ¿no? Lo Sí, que sí, teníamos sí. que cantar y era pesadito, o sea, de Claro. miércoles a... Es más, a veces hasta los domingos había un bar en Nuevo Laredo que nos contrataban que se llamaban Las Cananas Ok. y que ahí tocábamos los domingos. Órale. Entonces, sí, o Estaba sea, pesado. estaba pesado, pero la verdad me encantaba. O sea, Sí, no sí. se me hizo, digo, lo pesado, pero
no tanto para mí, o sea, era pues no, tipo bodas y cosas de amigos y no tenías fines de semana para socializar, pero la verdad para mí eso nunca fue tanto problema porque nunca fui tan sociable, entonces sí, era como la excusa perfecta de tengo que trabajar, pero sí estuvo bastante padre, sí lo disfruté. Qué padre esa experiencia que pues te llenó también mucho para poder seguir en tu carrera. Luego haces ese primer disco, hiciste todo el proceso de lanzarlo, de promocionarlo. ¿Qué tal te fue con ese disco? ¿Cómo lo recibió la gente? ¿Qué fue Mira, el ese primero? disco fue el disco que más promoción le hice. Okay. Y realmente no fue tanto por mí, sino porque mi papá y Daniel, mi hermano, estaban muy involucrados. Y ahí, pues, fue donde empezó el que quiero yo. Yeah. O sea, porque aunque yo fui coautora de 7 de 10 rolas, ellos estaban como, pues, querían que pues, llegara a los medios masivos y que, ya sabes, o sea, querían que fuera como, pues, una super artista pop. Y yo, la verdad, pues, no era lo que más disfrutaba. Entonces, pues ahí fueron unas luchitas entre ellos y yo, de ellos obviamente en su idea de que era lo mejor para mí. Claro, y con yo, la mejor intención. Claro. Y yo era como, pues descubriéndome a mí. Entonces, estuvo padre, pero a la vez, fue donde yo dije, ya no quiero trabajar con mi familia. Y fue una decisión súper fuerte, porque yo tenía la idea de que la única manera de yo trabajar en la música era con mi familia. Entonces, fue el desprenderme de eso sí fue un gran trabajo y muchas cosas, aparte familiares, de tener que decirles no, o sea, yo no quiero esto y yo no lo quiero hacer con ustedes. Me costó. Pero realmente creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Y ya después de ahí, pues, empecé a conocer otra parte y donde me di cuenta que, digo, sí, qué padre estar en el estrellato, pero realmente yo quería aprender otras cosas. Yeah. Entonces fue donde ya empecé a como a ver que quería Toti. Yeah. Aunque eso obviamente también fue parte de que quería Toti. Sin eso yo nunca lo hubiera llegado a donde estoy ahora. Pero así fue realmente esa primer producción y el desligarme de todo eso. Es que también a veces al momento en que uno no que le digas que no, pero al momento de ir dejando de decir esto no me gusta o esto no lo quiero hacer porque no es lo que yo estoy buscando, también precisamente vas construyendo lo que tú quieres, sí. ¿verdad? Porque también al hacer las elecciones, al decidir esto sí y esto no, pues es donde vas encontrando, y a veces te vas a equivocar, a veces le vas a atinar, pero es precisamente donde vas a ir construyendo lo que tú quieres hacer, ¿no? Y lo que tú quieres ser también. Sí. Entonces es muy interesante este proceso, y pues bueno, ya estamos muy cerca del fin del programa, Toti, y podríamos aquí quedarnos unas 2 horas más sin problema. Claro. Pero el detalle es el tiempo de radio. Pues ya ahorita hablabas de pues estos últimos EPs que has trabajado y que pues están por ahí en puerta, 2 rolas que todavía no sabes cuándo, ¿verdad? No tienes ahorita fechas. Es que ¿sabes qué pasa, Ricardo? Cuando, o sea, ese EP yo lo empecé a construir como en el 2017-18 y el plan era sacarlo en el 2020. Okay. Pero en el 20 falleció mi papá. Entonces tuve pues mi papá era mi conexión con la música. Entonces realmente fue un momento en que fue muy fuerte para mí. Y dije, todavía saqué un sencillo que fue Silencio, pero después de eso dije, ya no sé si quiero hacer música. O sea, porque fue también el romper con, a ver, la música era por mí, era por mi papá ya no está. Aparte era mi fan número 1 y era como, ¿y ahora quién me va a decir que las cosas están, sabes? O sea, era como lo más importante para mí. Entonces sí fue como todo un proceso personal de por qué lo detuve, pero sí
también quise como ver otras habilidades que yo tenía como creativas y como artista. Sí. Empecé a tomar cursos me metí un curso de joyería, de diseño de joyería y diferentes áreas. Pero sí, ahorita digo, tengo que sacar esas 2 rolas. O sea, ahorita sí ya estoy en el momento en que digo, las quiero sacar. Entonces, no sé cuándo, espero muy pronto. Ya están listas. Realmente me falta hacer el arte y el video y listo. Pero también traigo como la idea muy clara de cómo lo quiero hacer y me gustaría hacerlo así. Okay. Pero igual mañana cambio de opinión, no sé. No, pero también te quieres tomar tu tiempo, pues, para hacerlo como tú quieres. O sea, y eso también es importante, ¿no? Pero también es bueno a veces soltar un poquito esa parte, porque si no luego te tardas muchísimo. Exacto. Entonces, en ese proceso estoy. No es por eso te digo, a lo mejor mañana cambio de opinión de cómo, pero sí, de que me encantaría hacerlo así, sí, pero requiere mucho poder hacer lo que quiero hacer. Entonces, y a veces pero bueno. nos quedamos ahí parados, ¿no? Porque no está como yo quiero, entonces me espero. Pero al final del día también tenía que resolver cosas internas, claro. que tengo mi psicóloga, tomo terapia y me va ayudando como a quitar esas liguitas que estoy haciendo con muchas cosas, ¿no? Y entonces ahí estoy, yo creo que ya muy pronto va a salir eso. Qué padre, Toti. Pues ahorita nos vamos a despedir con un tema tuyo también, donde colaboró el buen Alejandro Markovich, un genial guitarrista mexicano. Es mexicano. Sí, luego entra todo el rollo ese. Pero, ¿cómo fue trabajar esta rola de Animal con él? Estuvo padre, ¿no? Sí, estuvo muy padre, Ale, un tipazo. O sea, conmigo se portó súper chido. La verdad, esta idea de que Markovich fuera parte de este EP fue de Ponchito Herrera, que fue con el que se produjo ese EP de Polaroids. Y un día nos invitó Bruno Bresa y a mí. Fuimos a conocer a Ale porque dijo, es que tiene que trabajar él contigo. Se nos hizo buena idea. Fuimos a echarnos unos pistos así, una típico carne asada. Y él encantadísimo, o sea, sí quiso colaborar. Y se hizo un equipo padre, ¿no? Okay. Al principio sí fue un poquito difícil porque yo también quería que tocara otro guitarrista, unirlos, y a Ale no le encantó esa idea, No, pero realmente pues el principal fue él, entonces el resultado fue increíble. De hecho, mucha gente dio conmigo gracias a Markovich, a que creo que tú eres uno de ellos. Yo soy uno de ellos. Exacto. Bueno, volví a dar contigo porque yo ya te conocía. Sí, volvieron a dar conmigo, exacto. Pero mucha gente se enteró que yo seguía en la música gracias a Markovich, porque él pues me ha apoyado y lo ha estado posteando y ha estado haciendo como, pues dándome ese apoyo, ¿no? Y de hecho hace un par de semanas me escribió, Toti, ¿cómo vas? O sea, se hizo una muy bonita relación. Y pues espero que les guste. Pues sí. Esta buena colaboración con Markovich. Anda lastimado Markovich, por ahí publicó algo que se había lastimado, algo no por ahí vi en sus redes, porque sí iba a tener una presentación y algo escribió él de que se lastimó la mano. Ojalá que no sea nada de cuidado, porque pues sus manos son su trabajo principal, ¿no? Pues bueno, amigos de Frontera Rock, gracias por escucharnos. Toti, gracias por venir el día de hoy. Invitada siempre cuando quieras al programa, después, gracias cuando a quieras ti, Ricardo. presentar la música que vas a sacar en algún momento, estará por aquí en Frontera Rock, y si quieres venir a presentarla, eres bienvenida como siempre. Y pues bueno, mi nombre es Ricardo Klein, yo les agradezco a todos ustedes que nos hayan escuchado el día de hoy. Nos escuchamos por aquí el próximo lunes en Frontera Rock. Se quedan con el rola de Animal de Toti Willy. Aquí esto fue Frontera Rock a través de Radio UANL. Frontera Rock.